Libro de Melquisedec. Abraham recibe mandamientos del Eterno a fin de efectuar la gran liberación, esto es, convocar y preparar a sus pastores y preparar un vaso con características especiales. Libro de Melquisedec, capítulo 1. Estaba descansando bajo la sombra del roble de Mamré, junto a mi tienda, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo, el día anterior, una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado, sin ninguna condición. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones con los cuales conducen los rebaños. En lugar de escudos, ellos cargan vasos en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca, para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan sujeto a sus cintos pequeñas botijas con aceite de olivo, con las cuales ungen las heridas del rebaño. En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños, con los cuales convocan al rebaño hacia el corral. Imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía resonó a mis oídos diciendo: Abraham, Abraham, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. El Eterno comenzó a darme órdenes, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. El primer paso fue la convocación de todos los pastores que, dejando a sus rebaños, se dirigieron al roble de Mamré, trayendo sus instrumentos pastorales. Eran en total 600 pastores. Ordené que vaciaran los jarros, colocando en ellos el aceite de la botija. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomaran cada uno la lana de una oveja, mezclándola con el aceite de los jarros. Después de estas cosas, el Eterno me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. Al concluir esta tarea, el Eterno me mandó hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. Después de estas cosas, el Eterno me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha y poco a poco se fue alimentando del aceite hasta convertirse en una llamarada que podía verse de lejos. Libro de Melquisedec, capítulo 2. Abraham lleva el vaso sobre sus hombros, sufrimientos y pruebas en su jornada. Muchos no soportan la vergüenza y abandonan a Abraham. Incredulidad de Sara. Con el vaso en los hombros, inicié una caminata rumbo a las ciudades de la planicie, siendo acompañado por los pastores. Luego comenzaron a surgir escarnecedores que, al verme con el vaso incandescente en pleno día, comenzaron a decir que yo estaba loco. Al esparcirse esta noticia, muchos vinieron a mi encuentro, trayendo consejos para que yo abandonara aquel vaso que sería capaz de destruir toda mi reputación y dignidad delante de todos ellos. Cuando yo les hablé sobre los ejércitos y sobre mi misión conjunta con los pastores, ellos concluyeron que de hecho yo estaba loco. Intentaron tirarme el vaso por la fuerza, mas aferrándome a él, impedí que lo tiraran de mí. Avergonzados ante todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse. Algunos regresaron hacia sus tiendas, mientras que otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. Sintiéndome solo con aquel pesado vaso sobre los hombros, comencé a angustiarme
Anhelaba encontrar a alguien con quien pudiera compartir mi experiencia, mas todos me lanzaban miradas de desaprobación. Me acordé de Sara, mi amada esposa. En obediencia a la voz del Eterno habíamos transitado por muchos caminos, estando Sara siempre a mi lado, animándome a proseguir precisamente en los momentos más difíciles. Con certeza, Sara me traía consuelo y fuerzas para continuar firme, conduciendo el vaso de la salvación. Mientras que avanzaba por el camino pensando en Sara, la vi en medio de la multitud. Al dirigirme a ella, me vi sorprendido y desalentado al ver en sus ojos el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que se había desprendido del altar. Acordándome de la orden del Eterno de que tendría que liberar a mi sobrino Lot, fui andando solo por el camino. Al colocarme en el lugar de aquellos que me llamaban loco, yo les daba la razón, pues en condiciones normales, ninguna persona coherente saldría de casa sin un rumbo definido, llevando en la espalda en pleno día un vaso con una llamarada, afirmando estar marchando contra los ejércitos de 5 reyes para liberar un pariente. Realmente da a entender que se trata de la manifestación de una gran locura. Precisamente así, bajo el rencor de todas las humillaciones y las palabras que hablaban contra mí, yo avanzaba rumbo al valle desconocido. Toda aquella burla fue finalmente disminuyendo a medida de que me distanciaba del roble de Manré. Comenzaron a sobrevenir a mi corazón muchas dudas en cuanto a mi futuro. Estaba a veces afligido con el pensamiento de todo lo que había experimentado. Desde la convocación de los pastores hasta ese momento, podría ser, de hecho, demostraciones de una locura. Lleno de dudas, comencé a pensar en la posibilidad de abandonar el vaso al lado del camino, regresándome junto al altar. Esos eran los consejos de algunos pastores y amigos que, condolidos de mi soledad, todavía venían a mi encuentro aconsejándome a que volviera. Allí decían que yo podía conquistar nuevamente la confianza de los pastores, volviendo a ser quizás hasta el mismo sacerdote honrado como antes lo era. Sobre el altar decían que había un fuego mucho mayor que aquel que yo cargaba en los hombros. Estaba a punto de regresar cuando Sara vino a mi encuentro, contándome sobre el desprecio que muchos pastores lanzaban contra mí. Ella estaba consternada, pues toda aquella deshonra recaía también sobre ella, al punto de no sentir más deseos de permanecer junto a aquel altar. Después de alertarme, Sara comenzó a hablar de un plan. Podríamos, quizás, mudarnos a una ciudad distante, donde olvidaríamos todas aquellas vejaciones. Olvidándome de la voz que me había mandado seguir rumbo a la planicie, contesté a mi esposa que yo estaría dispuesto a acompañarla a cualquier lugar, si ella permitía que yo llevara el vaso. Él sería nuestro altar, calentando e iluminando nuestras noches con su llama. Al oír sobre el vaso, Sara volvió a enojarse, afirmando no entender mi terquedad al continuar llevando sobre los hombros aquel símbolo de vergüenza y desprecio. Después de decirme tales palabras, me volvió la espalda, regresando hacia la tienda. Libro de Melquisedec, capítulo 3. Abraham entiende el significado del vaso. Abraham protege a la pequeña llama de los fríos vientos. Muchas ovejas siguen a Abraham. Abraham, andando solo, sigue el rastro. Los ejércitos se burlan de Abraham y amenazan con el exterminio de los cautivos. Capítulo 3. Angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguí rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida que en las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama que me acompañaba con su brillo y calor. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado, entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos y hacía la pregunta de realizar el sacrificio solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada
y, con palabras amedrentadoras, proclamaba la grandeza del Eterno, el Elohim Todopoderoso, que domina sobre los cielos y la tierra. Vibrando la espada en el aire en un movimiento amenazador, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor y la amarraba sobre el altar, para que estuviese bien clara la ira divina. Pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar y permanecía esperando el fuego sagrado, que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible del Eterno, el gran Elohim invisible. Hasta entonces yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar un humilde jarro, la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador, el concepto de un Elohim sufriente que es capaz de desprenderse de el mismo Eterno, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. Arrepentido, me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. Súbitamente me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mashiach, que se desprendía del Eterno para ser Elohim con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. Con el corazón transformado, proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me habían traído después de tanto desprecio, la alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. Momentos difíciles comenzaron a surgir en mi camino, cuando fríos violentos, venidos del mar salado, comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama, procurando apagarla. Yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar por el camino muchos rebaños que eran conducidos por rudos pastores. A medida en que avanzaba entre ellos, surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio. Sabiendo que no podía permanecer retenido en ese valle, proseguí de frente rumbo a Sodoma. Mientras que avanzaba, comenzó a suceder algo interesante. Muchas ovejas tiernas y sumisas comenzaron a acompañarme. Eran pocas al principio, pero poco a poco su número fue aumentando hasta que comencé a caminar con dificultad debido al gran número de ovejas que me seguían. A lo lejos yo podía ver a los pastores enfurecidos por la pérdida de sus ovejas más bonitas. Al llegar a la ciudad de Sodoma, la encontré vacía y devastada, siguiendo los rastros dejados por los ejércitos y por la multitud de cautivos. Fui aproximándome cada vez más al blanco de mi misión. Al llegar a la campiña de Dan, pude avistar a lo lejos el gran campamento de los soldados al pie de una colina. Sin prisa, me encaminé hacia allá, conduciendo a mi nuevo rebaño. Desde lo alto del monte pude observar el campamento en toda su extensión. Había millares de soldados conmemorando su victoria, mientras que centenares de cautivos yacían amontonados en medio del campamento, humillados y sin esperanza. Ante esa escena, estuve imaginando cómo se podría realizar la liberación. Mi presencia despertó la curiosidad de algunos soldados que, al verme con el vaso fumigante, se aproximaron y comenzaron a burlarse. Cuando me preguntaron el motivo de mi presencia en aquel lugar, les dije que venía a liberar a mi sobrino Lot. Mis palabras se tornaron en motivo de muchas bromas en todo el campamento. Después de esto,
comenzaron a mofarse de Lot. En poco tiempo, toda aquella burla se transformó en gritos de venganza y proclamaron que a la mañana siguiente todos los cautivos serían exterminados, comenzando por mi sobrino.